Xóchitl Gálvez operó 1.900 millones de pesos en 2003 para crear la entonces Comisión Nacional para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de una investigación de Nancy Flores y solamente señalar que estos dineros se operaron incluso fuera de lo aprobado por el propio presupuesto del Poder Legislativo, porque fueron modificaciones que también ha sido parte de las investigaciones de Contralínea, cuánto de lo que se ejercía por gobiernos anteriores ni siquiera era aprobado por el Poder Legislativo, sino que simple y sencillamente se operaban modificaciones que ya no pasaban por el Poder Legislativo y con eso se justificaba la ejecución de recursos por fuera de lo aprobado en el Poder Legislativo. Puede usted encontrar los detalles de esta información en www.contralinea.com.mx. En 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada entonces por Francisco Gil Díaz, reportó modificaciones multimillonarias al presupuesto de ese ejercicio. Y una de las más importantes se refiere a los recursos que se entregaron para crear la Comisión Nacional para los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en ese momento encabezó Xóchitl Gálvez Ruiz. La ahora candidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, el PRI y también por el PRD, operó en ese año 1.929 millones de pesos, 300,000 pesos. 1.929 millones 300,000 pesos para crear dicha institución. Esto lo indica un informe, este documento titulado Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con información al cuarto trimestre de 2003 precisamente. El presupuesto se asignó luego de que el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, publicara el decreto por el que se expidió la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se abrogó la ley de creación del Instituto Nacional Indigenista. Hasta entonces, y desde diciembre de 2000, Xóchitl Gálvez encabezaba la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y luego estuvo al frente de la propia CDI. Los reportes de Hacienda también descubren que una parte del dinero público que manejó la aspirante presidencial se destinó a donativos a asociaciones civiles. En 2004 destinó 4 millones de pesos a 3 organizaciones y en 2006 destinó 165,000 a otra asociación. En el primer caso, la CDI destinó $500,000 de pesos al Patronato Indígena AC para, citamos el documento, brindar apoyo a sus actividades. También 2,5 millones al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Esto para apoyar el cuarto encuentro continental de mujeres indígenas de las Américas en Lima, Perú. Y 1 millón de pesos al Instituto Indigenista Interamericano para la cuota anual del Gobierno de México, como textualmente señalan los propios documentos. Y en 2006, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esta CDI, dio 165,050 pesos al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas. Esto con el objetivo manifiesto de apoyar la asistencia a los representantes de comunidades y organizaciones indígenas autorizadas a participar en las deliberaciones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta Intersesional de la Comisión de Derechos Humanos, encargado de elaborar el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas. Pues es parte de esta información que usted puede consultar al detalle en www.contralinea.com.mx, un texto de Nancy Flores que da cuenta de la operación de 1.900 millones de pesos en 2003 por parte de Xóchitl Gálvez para crear esta CDI. Y es importante destacar
que estos recursos se ejercieron fuera de lo aprobado por el propio poder legislativo del país en ese momento. Hay que recordar que se tenía prácticamente esa costumbre de darle la vuelta a lo que aprobaba el Congreso de la Unión mediante estas modificaciones al presupuesto, para los cuales se consideraba únicamente necesario realizar un documento que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalaba que autorizaba determinadas modificaciones al presupuesto para determinados asuntos. En ese sentido, fueron 1,929,300,000 pesos los que ejerció Xóchitl Gálvez en 2003 para crear esta institución, la Comisión Nacional para los Derechos de los Pueblos Indígenas.